Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Les deseo mucha luz, paz, amor, alegría, felicidad y los abrazo de alma a alma con mucho, mucho amor. Que todo lo que estén viviendo sea crecimiento, aprendizaje, maduración. Todos estamos tomándolo pues de diferentes formas. ¿De qué es lo que debemos de aprender de esta situación? Eso es lo importante. Es momento de hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes, de darnos la oportunidad de sacar todos esos dones y esos talentos que allí están y a lo mejor están guardados. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta en esta situación que nos está tocando vivir de los dones y de lo talentosos que somos para mil y un cosas? Así que deseo que en tu caso sea exactamente lo mismo. Esta semana, bueno, pues ya tenemos la luna nueva. Vamos a trabajar esta semana del 20 al 26 de julio, donde ingresa el sol en Leo. El día 22 de julio tenemos el ingreso del sol en Leo a las 3 de la mañana con 37 minutos hora del centro. Es muy importante saber que cada que tenemos un cambio de signo, en este caso, este 22, vamos a amanecer con el sol en el signo de Leo. Imagínate, Leo, su planeta o su luminaria es el sol, va a estar en su propio domicilio. Todos vamos a andar más felices, más contentos, más prendidos, con más planes, con más ocurrencias. Yo sigo insistiéndoles que será que soy definitivamente, siempre le veo el lado amable a las cosas y créanme que no ha sido miel en hojuelas el transcurso de mi vida. Al contrario, me encanta que sea así porque la cantidad de caídas, errores y equivocaciones y cosas negativas que han pasado, yo las pongo en la balanza y me doy cuenta que de todo eso aprendí. Definitivamente para ti, para mí, son pruebas, son crecimientos, son maduraciones. Me da mucha alegría que estemos en luna nueva. Me da muchísima alegría que el sol esté en el signo de Leo. Eso nos va a hacer más prendidos, más alegres, más contentos, más divertidos, más echados para adelante, con más ganas, con más ánimos. Seguimos teniendo varios planetas retrógrados y van a seguir varios planetas retrógrados todavía hasta el mes de octubre. Pero ¿qué tal si vemos el lado amable de las situaciones y de las circunstancias que nos está tocando a cada uno de nosotros vivir? Es poner las cosas en la balanza y darle, confiando que dentro de nosotros siempre está el Ser Supremo diciéndonos cuál es el mejor camino que debemos de seguir. Sin más, me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Pues muchas felicidades, Aries. Resulta que esta semana vienen grandes acontecimientos, hay mucha alegría. Bueno, definitivamente el ingreso del sol en el signo de Leo, o sea, el signo de Leo a ti te beneficia tremendamente por ser fuego, como a mí, como Sagitaria, pero también hay que saber canalizar esas energías y esos movimientos, porque esta semana vas a recibir propuestas que valen mucho la pena. Las decisiones, yo te sugiero, astrológicamente te conviene mucho más tomar las decisiones o dar el sí o el no a partir del 23, que ya haya ingresado al 100% el sol en el signo de Leo. También vas a estar muy feliz, muy alegre, muy contento, muy ocurrente, muy creativo. Traes tu mente sumamente llena de ideas, de mensajes, de información. Toma papel y pluma y escribe toda esa mágica y maravillosa información que está llegando, que vale muchísimo la pena. Tiene que ver con tu vida personal, tu vida social, pero especialmente tu vida sentimental. Que no sean los celos, los impulsos o las decisiones al vapor las que tomen la determinación.
Para los Tauro, después de presiones, de tensiones, ya es una semana, inhalan y exhalan. Sí, bueno, es una muy buena semana. Ya la semana pasada fue de liberación, de sacar, de quitar, de tirar, vender, donar, pero especialmente sacar lo que llevabas en el corazoncito, ¿verdad, mi querido Tauro? Bueno, a partir de ya, a partir de esta tarde, vienen muchas cosas nuevas a tu vida. Lunes, martes, miércoles, jueves son muy efectivos. Aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten. Al entrar el sol en el signo de Leo, a ti como Tauro te va muy bien porque ambos están en la misma cruz, que es la cruz fija. Esas ideas que tú traías las vas a poner en marcha a partir del miércoles. Miércoles y jueves es momento de avanzar con tus planes, con tus ideas, pero te invito a que no las platiques a nadie. Tienes muy buena fortuna y es tiempo de ganar. Para los Géminis, vamos a platicar con tu yo, con tu ser, con tu interno. Haz una terapia tú contigo mismo. Andas un poco gastado o desgastado emocionalmente, tomándote la vida algo en serio. Y con la vida hay que reírnos. Cuando nos reímos con la vida, la vida se ríe con nosotros. No te tomen las cosas tan en serio y los comentarios de quien vengan, mi querido Géminis. Tenemos una semana muy buena. Vamos a trabajar contigo, vamos a tomar una fotografía de cuando estabas pequeñita o pequeñito. Vas a hablarle esa fotografía y le vas a decir a esa niña, a ese niño, que está en paz, que está a salvo, que está bien, que nadie lo va a dañar, que nadie lo va a afectar, que al contrario, tú lo cuidas, tú lo mimas, tú lo atiendes, tú lo apapachas, porque créeme que es una super semana, mi amor. Géminis y Leo son muy buenos amigos. Ya va a entrar el sol en Géminis, se llevan súper bien. Vas a tener un ciclo buenísimo para arreglar las diferencias laborales, profesionales y especialmente las sentimentales. Pon las cartas sobre la mesa con dulzura, con paz, con amor, pero primero haz tu trabajo personal. Reencuentra piezas perdidas contigo mismo en tu interior. Para mis queridos Cáncer, van a recibir avisos que les va a dar mucha serenidad, paz, tranquilidad y muchísima alegría. Es una negociación, compra, venta que conviene muchísimo a ti y a tus seres amados. También con grandes oportunidades de iniciar algo por tu propia cuenta o darle continuidad a algo que se había frenado. Tu fuerza y tu poderío se encuentra contigo mismo, quiero decir. Dentro de ti están todas esas piezas necesarias para hacer que las cosas sucedan. Pero es sumamente importante que aproveches las oportunidades en cuanto se presenten. No postergues los acontecimientos por comentarios negativos o malintencionados. No escuches las voces de los ladrones de sueños. Si lo pensaste, lo analizaste y te das cuenta que es lo correcto, simplemente realízalo. Para los Leo, pues bueno, ya vamos a decirles felicidades los próximos días a partir del 22. Los Leo, pues muy, pero muy buena semana porque Júpiter, que es el planeta del triunfo, éxito, abundancia y prosperidad, te está dando mucha luz, mucha serenidad, mucha paz, muchos éxitos. Y a partir de que entre el sol en tu signo el día 22, bueno, pues vas a andar contento, vas a hacer una castañuela para que sepas. Ahora sí que alegre y simpático. Bueno, así eres, pero todavía más. Te sigo insistiendo a los Leos, siempre les digo, pongan los pies en la tierra porque puede haber momentos en que los demás no traemos la suficiente tolerancia y ustedes se me inflan mucho. Esta semana aprovéchala con sencillez, con humildad, con sonrisa, para que pidas lo que te corresponde por derecho de conciencia en tu ambiente profesional. Mira, vas a ganar si pones amabilidad, sonrisa, dulzura, eso que tienes en el alma, mi querido Leo, simplemente sé tú. Pon esa dulzura, esa bondad y ese gran corazón y ponlo en marcha. Aprovecha tu creatividad, porque con tu creatividad vas a poder hacer grandes negociaciones que convienen no solamente a tu presente, sino a tu futuro a muy corto plazo, sin pasar de lo que inicies en estas semanas, esta semana y la siguiente, con muy buenos resultados, pero buenísimos resultados a principio del mes de septiembre. Para los Virgo, vienen muchos cambios, pero especialmente en tu forma de ver la vida.
Esos cambios están haciendo que aprendas y cierres ciclos, esos ciclos que no habías querido cerrar por lo que haya sido. Por miedo, por agobio, por angustia, por pena, por el qué dirán. Pero bueno, pues resulta que es tiempo de cerrar ciclos. Esos ciclos que vas a cerrar van a valer muchísimo la pena porque te vas a salir de círculos de confort, dándote cuenta que todos esos sueños guardados en un cajón, en un baúl, los estás poniendo en acción y están rindiéndote grandes beneficios y resultados. Es momento de pedir ayuda y de pedir apoyo porque definitivamente todas esas personas las cuales tú has apoyado y ayudado van a estar contigo y te van a empujar a que hagas esos sueños realidad. Para los Libra, vamos a trabajar esta semana con la reafirmación, ¿sí? ¿Qué voy a decirme, Libra? Yo soy una persona única, hermosa, maravillosa, sensacional. Yo me quiero, me amo, me admiro, me valoro, me respeto. Yo pongo mis pies en la tierra, mis manos donde debo de hacerlo y mis ojos hacia el cielo. Te reafirmas contigo mismo diciendo, en esta semana yo voy a lograr todo lo que está pasando por mi mente. Te digo por qué te estoy diciendo todo esto. Porque es una semana de 5 estrellas, de buena fortuna, de abundancia, de prosperidad. Y no quiero que nada ni nadie te mueva de tu centro. Que nadie te haga dudar de tu potencial, de tu fuerza, de tu poderío. Pero muchas veces tú mismo con tu lengua mental acá que está hable y hable y hable, hace que las cosas no se den. Y esta es una semana para que la aproveches. Todo lo que hagas esta semana te va a rendir grandes beneficios y vas a tener grandes cosechas los próximos meses. Para los escorpiones, tú eres una persona con mucho poderío, con mucha seguridad. Sabes quién eres, qué quieres, a dónde vas y cuál es tu objetivo de vida. Trabaja mucho contigo, en esa fuerza interior que tú tienes para compartirla con todo aquel que pase por tu vida. Tu varita mágica mental va a ayudarte muchísimo a saber las necesidades de los demás. Esa intuición va a estar tan desarrollada que vas a saber qué está viviendo, qué está necesitando el otro. Al tú compartir con los demás tu fuerza, tu poderío, tu alegría y tu sabiduría, el universo va a regresarte multiplicado algo de los deseos que has tenido pendientes y que no has puesto en marcha por lo que tú hayas querido. Resulta que esta semana, más o menos entre viernes y sábado, no, exactamente entre viernes y sábado, vas a tener una junta, evento, reunión muy importante. Ahí vas a hacer uso de tu intuición. Esa intuición que no te va a fallar al momento que tomes la decisión tiene que ver con trabajo, dinero, negocios, vida profesional. Para los Sagitarios, hay evoluciones, cambios, transformaciones, novedades, cosas nuevas que se nos presentan. Después de que cerramos ciclos, y espero que muchos de los Sagitarios lo hayan hecho, que hayan cerrado esos ciclos, porque los nuevos están espectaculares. Utiliza tu creatividad, tu alegría, tus relaciones sociales, esa fuerza mental que tienes. Espero que hayas estado escribiendo y escribiendo mucho, porque toda la información que te pedí que escribieras, no es que esté saliendo de ti, es que te está llegando. Tus guías, tus ángeles, tus maestros, el Espíritu Santo te está dando la información que necesitas para seguir hacia adelante con estos planes tan espectaculares. Tu personalidad está en su sitio, en su lugar. El ingreso del sol en el signo de Leo te da grandes beneficios, muchísimos. Vas a estar más tranquilo, más relajado, más animoso, y no solamente para ti, sino para todo aquel que pase por tu vida. Para los Capricornio, no te inquietes y no te desesperes, tú dale tiempo al tiempo. Sé que has estado pasando por situaciones un poco difíciles y complicadas, pero son personales, no son profesionales ni son laborales, no es nada afuera de ti. Todo lo que estás viviendo te ha llevado a crecer, a aprender, a valorar y a poner las cosas en la balanza, y también, ¿por qué no?, a poner a las personas que deben de estar en tu vida y las que no deben de estar en tu vida. No te sientas mal por tener que cerrar ciclos, vale muchísimo la pena, le estás haciendo espacio a lo nuevo. Por eso te insistí tanto que saques, que tires, que liberes lo que no debes de tener, porque lo nuevo que llega vale mucho la pena y no puede entrar a tu vida si no quitas lo que hay en estos momentos. Viene abundancia, viene prosperidad, viene mucho triunfo. Dale paz a tu ser y atrae hacia ti lo que tú te mereces. Para los Acuario,
Eso que estás buscando se llama renacimiento, oportunidades, transformaciones. Estás bárbaro. Esta semana me encanta para ti, mi querido Acuario. Aprovecha todo lo nuevo que te está llegando. Utiliza ese lado creativo, ese lado rebelde, ese lado ocurrente. Si aprovechas las oportunidades en llamadas, en correos electrónicos, en videoconferencias, haciendo cursos online, aprendiendo algo nuevo, algo diferente, ahorita tu inteligencia como si tuvieras una retención de memoria bárbara, como si tuvieras así memoria fotográfica. Sí, así van a andar estas próximas semanas. Pero esta semana precisamente es espectacular porque algo que estaba frenado, detenido, no se daba o no era exactamente lo que tú estabas esperando, va a llegar a ti exactamente lo que tú querías, lo que tú deseabas. Pero tienes que poner mucho de tu parte, con sonrisa, ganas, actitud, mente positiva. Trabaja con muchos libros, trabaja aquí con nuestro canal con tantos temas motivacionales y de positivismo y optimismo que tenemos. Ver programas que te levanten el ánimo, estar con personas que te alegren la vida y especialmente dándote tu sitio y tu lugar. No te critiques, no te señales, no te hables feo. Al contrario, eres único, hermoso, maravilloso y sensacional. Para los Piscis, Venus, que es el planeta del amor, y ya lo padre es que está en movimiento directo, te está dando la oportunidad de reencontrarte contigo mismo, amándote y valorándote. Eso es buenísimo. Se llama amor propio, autoestima, autorrespeto. Con eso vas a romper cualquier barrera, grillete, atadura, estaca mental o grilletes en tu corazoncito. ¿Para qué? Para estar en paz, relajado, tranquilo y pelear lo que te corresponde por derecho de conciencia. Hay buena fortuna y abundancia si tienes si te dedicas a las ventas, estás en los negocios, estás haciendo cosas nuevas o diferentes o dándole continuidad a algo que estaba detenido y no estaba caminando como tú querías, pues buenas noticias, mi querido Piscis, se abren tus canales de abundancia y de prosperidad. Y si por ahí traías algo nuevo en mente, es momento de ponerlo en acción. Además, esta semana aprovecha tu intuición que va a estar, bueno, súper desarrollada, siempre está, pero va a estar más. Esa información que te está llegando son claves claras, directas, concisas y al grano para ti y para tus seres amados. Muchísimas gracias por habernos acompañado, que tengan el mejor de los días, que todo lo que pase por su mente se haga realidad. Suscríbete a nuestro canal, ponle dedito para arriba, ponle campanita, dale toda la vuelta a nuestro canal. Hay mucha información para ti, recetas de todas las habidas y por haber. Este canal está hecho con muchas ganas y con mucho amor para ti. Aquí puedes encontrar muchas respuestas a tus dudas e inquietudes y todo está hecho con luz, paz, amor, porque eso y más ustedes merecen. Muchísimas gracias. Mucha luz. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.